Allinchamusas kachunkupichis chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqa waliqlla kasani. Ankuna yachankichis ñaka España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypata sutii Magui. Kunan apamusaykichis kay takiy runa illapu nisqata imarayku suscriptor mañarimun kay takiy runata suscriptorpa sutin César Miranda payrayku qhawarikusun huk takiyta kay takiy runaspata. Hinallatataq ñawripusaykichis runa tapukunku kay illapuqta kay Rapi Google nisqapi chayta ñawripusaykichis yachanaykichis qankuna. Hinallatataq imatachus qankuna yachakichis paykunamanta tukuy imatachus yachashqaykichis chaskita hina aparichimuychis noqa ñawrinaypaq chantapis pichus kay video qhawananqanku chaypis ñawrillanqankuta. Kunan parlarisaq Castilla gallupi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Illapu a petición de un suscriptor, el nombre del suscriptor César Miranda. Por él vamos a disfrutar una de sus canciones de Illapu. Así también se los voy a leer dos preguntas que se hacen algunos usuarios en Google para que vayamos conociendo poquito a poco así de Illapu, y ustedes también todo lo que sepan de Illapu comenten en la caja de comentarios. Bueno, sin más que decir, voy a leerle la pregunta y ya luego nos vamos a ver el vídeo que vamos a ver, ¿no? Bueno, vamos a leer. ¿Cuánto tiempo estuvo Illapu fuera de Chile? A ver. El 24 de septiembre se cumplieron 30 años del exilio del grupo Illapu, quienes realizaron su primer concierto en el Parque La Bandera. El grupo, que fue exiliado en la década de los 80, siempre tuvo las ganas de volver a Chile y diversas giras en el mundo. Y el objetivo era estar cerca del país, ¿no? Luego dice cuándo vuelve cuándo vuelve Illapu a Chile. El 17 de septiembre del convulsionado año 88, Illapu volvió a Chile después de su exilio en Francia y México, acusados por las autoridades de la época de ser activistas marxistas que participan en la campaña del desprestigio de Chile y del exterior. Sabemos ustedes y yo que no fue así, ¿no? Siempre quieren hacer ver algo malo de algo bueno. Bueno, hablando del Parque La Bandera, yo tengo una video reacción en el canal Inca Cani, donde pueden ir a ver que ellos dieron un concierto. No sé si es ese concierto del cual están hablando o es de otro, pero me gustaría y les invito a que vayan al canal, mi segundo canal Inca Cani. Ahí están algunas reacciones que he hecho. Voy subiendo poquito a poco para que ustedes también sugieran otros vídeos, no de artistas, porque este canal ya saben que es de puro artistas. En el otro canal se puede ver cualquier otro vídeo que ustedes quieran ver, que siempre sea productivo para nosotros. No hagamos virales tonterías. Ya les he dicho, soy clara, prefiero hacer viral algo que valga la pena, ¿no? Eso es lo que les puedo decir. Ahora nos vamos a ir al vídeo. El título del vídeo es Lo mío se va perdiendo Illapu 45 años. En quechua sería Nogaipata y Machus Carga Chay Chincasan. Eso es lo que vamos a ver, y como siempre lo que yo entienda, lo que sienta con respecto a la canción, voy a comentarles. Ustedes también pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios. Gankunapi llaqtamasis uyarispa qhawarispa tukuyma t'ukurispa chayta chaskita hina apachimaychis. Noqa ñawrisa chanta qillqamiñasqaykichista kunan qallarina qhawayta kay videota.
instrumento nosotros lo llamamos moseño, no sé cómo lo llaman ustedes en, en Chile. También tenemos ese instrumento en Bolivia. Algunos instrumentos que ya hemos visto, no lo voy a mencionar, pero algunos instrumentos que voy a ir viendo, que por primera vez estoy viendo, les voy a decir si hay en mi país y con qué nombre para que ustedes también comenten en la caja de comentarios si es ese mismo nombre o eso. Qankuna llaqtamas, qankuna chankichis kay moseño sumaq ch'aqwachinku phukunku kay norte Potosí chay ladopi, chanta lapas ladopipas tiyallantaq sina mana yuyarinichu qankuna ichapis hasta nuqaman yachankichis, chayta chaskithina qillqarimuychis nuqa ñawlinaypaq kunan uyarina takiyta, Se están viniendo mis penas por el cielo de mi pueblo. En su fiesta menoscanto. Esta luna es mi condena. Esta luna es mi condena. Se está muriendo la noche. No está el pastor que la cuida. Andan solitas las llamas. Está hablando de nuestros hermanos del campo, ¿no? De las personas en sí. Hasta el momento eso es lo que capto con todo lo que dice, se va viniendo la noche, se va, ¿no? Todo lo que es las ovejas, las llamas, todo eso que van quedando solitas. Todo eso es un proceso de vida de campo, ¿no? Todo eso es lo que están contando hasta el momento. No sé qué es lo que va a pasar. Algunas llaqtamas y yachankichis imaytachus takimusanku kay runas. Imaynatachus kawsakunku kay runa masinchis campupi chaykunata takirimusankunan uyarisun imatachus ninqanku chayman hina t'ukusqaynimusaykichis, ¿ya? Se despide la vicuña. Se despide la vicuña. Lo mío se va perdiendo. Todo se lo lleva el viento. Mi raza, mi canto, la chacra. Y del pueblo su sentimiento. Mi raza, mi canto, la chacra. Y del pueblo su sentimiento. Es muy profunda la canción, tiene mucho sentimiento, las voces a la hora de interpretar los coros, todo eso te hace pensar muchas cosas. Al mismo tiempo lo que dicen es cierto y hasta hoy en día sigue pasando. Es como decir que todos nuestros pueblos ancestrales, nuestros hermanos indígenas y nosotros mismos hemos ido perdiendo lo que eran nuestras culturas ancestrales y hemos estado adoptando otras culturas eh, nuevas, se puede decir, ¿no? Puede ser tradiciones, costumbres, en sí de todo, no solamente se basa en sí en todo, tanto en música, tanto a la hora de creer en una religión, a la hora de hacer muchas cosas, en todo hemos ido adoptando y perdiendo lo que es la sapiencia ancestral, se puede decir. ¿Eso por qué hemos ido perdiendo? Porque normalmente la mayoría de la gente que se cree o blanca, mejores que nosotros, nos se han ido metiendo en la cabeza, lavando la cabeza de que nuestra cultura es lo peor, nos se han empezado a discriminar, nos se han empezado a hacer muchas cosas. No, yo no quiero decir muchas cosas, ya saben por qué.
pero yo creo que me han entendido lo que quiero decir. Y es por eso que nosotros pensamos que nuestra cultura es menos y por eso buscamos otra cultura superior, pero en este caso ninguna de las culturas es superior. Solamente que es superior el avance tecnológico y aparte el avance hacia el proceso según el estudio que nosotros tengamos. Todos tenemos la misma oportunidad de estudiar, de leer, de buscar información hoy en día. Saben que los libros tienen secretos, tienen fórmulas, tienen todo. Y depende de nosotros el crear toda esa sapiencia en la cabeza y hacer un cambio en nuestra vida, pero siempre y cuando ese cambio sea en nuestra cultura, no con adquiriendo otras culturas hacer ese cambio, no. Muchos de las cosas que hemos adquirido a veces son dañinas, como por ejemplo el de ser emprendedor. No estoy diciendo que emprender es malo, no, 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 no. Muchos dicen que para ser emprendedor, para ser hombre de negocios, no tienes que estudiar, no tienes que hacer. Ok, si fuese un hombre que tiene el suficiente dinero y no ha estudiado o ha heredado dinero, pero no ha estudiado, si quiere hacer un negocio de, supongamos, abrir una simple, un bar café o no sé, un simple, no sé cómo le dirán allá, un lugar de internet, café internet para que pongan internet y para que pongan ordenadores, si esas personas no hubiesen estudiado informática o cómo se programa un ordenador, ¿ustedes creen que hubiese puesto ese negocio? No, se necesita profesionales, directa o indirectamente. Entonces, muchos de los niños se han metido esa cabeza, esas ideas de que no necesitan estudiar para ser emprendedores. Emprendedor es aquella persona que no es dependiente de un profesional, que no necesita un profesional en lo que quiere emprender. Eso es emprendimiento para mí, no sé si para ustedes es lo mismo, pero yo les explico mi forma de pensar, lo que siento. Entonces, en muchos aspectos ha pasado lo mismo. Y no estoy diciendo que está malo también aprender de otras culturas. Está bien aprender, pero aprendamos las cosas buenas que nos hagan crecer, no que nos eh, tengan esclavizados o nos tengas ahí con miedo. No, aprender. ¿Se acuerdan que China aprendió de una tecnología de otro país? Pero ellos lo superaron. Entonces siempre, ¿por qué le superaron? Porque ellos hacen como prioridad el estudio. No estoy diciendo que se vayan a matar 24 horas estudiando, tampoco es bueno, no. Nada en exceso es bueno, siempre hay un límite, término medio, eso es bueno. Y eso es lo que entiendo con esta canción hasta el momento. No sé si será lo mismo que van a cantar después o será otro, porque Illapui, entre otros grandes artistas, en sus letras tienen mucho contenido, no es dos, tres, cuatro palabras, sino es una historia que relatan ellos. Eso es muy importante. Llaqtamas y suyarisaun kichis y mainatachus kaitakimunin. Imaynachus llaqtanchispi karqa ñawpaq, chayta qonqasanchis, imaynatachus kaytatanchis, mamanchis, abuelunchis, awichinchis, paykuna yachachiwarqanchis, llank'ari hallp'ata, telarispi awayta, achasta ruwakunata, hampis ruwana qurasmanta, chay tukuy imasta chanta tusuykunasta, tukuy imasta yachachiwanchis chayta qonqasanchis, imarayku wakinlaya suyusmanta hamuqtinku niwanchis qankuna indios ma yachankichischu nimata t'aras kankichis kay hina kuchisunas kankichis nispa hina niwaq kanchis chayraykus ñuqanchistaq culturankumunanchis chayraykus ninchis ay kay hina p'achamunani kay hina k'achituta churakun chaykuna llank'asaq chayta rantikusaq chayman hina sapakuti waqkunasta waq yachaykunasa hap'iqakunchis ñuqanchis patataq qonqasanchis imaynachus ñawpakuna kawsakurqanku chayta qonqasanchis mana qonqananchischu tiyan imarayku
paykuna kawsakurqanku chantapis noqanchikpa culturanchis tukuy laya culturasninku sumaq mana noqanchispallatachu tukuy laya imachus mana sumaq noqanchis waqhina t'ukurinchis waq runas hina chaqniku waqtinchis chay discriminación rayku waqhina p'achaq churakunchis chay mana kusachu discriminación tiyan tukuy kay pacha enteropi runas ma noqanchis hinachu p'achasqam waqhinas churakunku paykuna p'achasninku churakunku imatapis noqanchis ninchis paykuna chayllatapunim churakunku noqanchis chay rato waq p'achas churakusanchis ma hinachu kanan tiyan chantapis noqanchis ñawpaqman rinapaq kay yachayninwan kay imaynatachus abuelosninchis o wawichisninchis ñawpaqman rinku chay astawan sumaq kanapaq noqanchis haqasta ñawirinanchis tiyan ñawpaqman rinapaq ñawirispa sumaq t'ukunchis chanta qillqinchis chayman hinataq ñawirinchis wataman chayman hinataq wawanchisman yachachinchis chayman hinataq ñawpaqman rinku si noqanchis qhipakusun noqanchis ay chay hinapuni indio niwankuna manaña qhichwatapis parlasaqchu indio niwan manaña kunan chukchaytapis hinata simp'akuchas k'utuchikamusaq gringo hina kanaypaq mana kunan kay hina yana kani yuraq kanaypaq tukuy ima cremas churakusni ma hinachu kanan tiyan mana noqanchis imaynachus kanchis hina munakunanchis tiyan noqanchis chanta runa hina thuru rikuspataq manaña imatapis niwasunchu chayta kay takiy munan ichapish qankuna waqhinata t'ukurinkichis chantapis nini wakin t'ukuykunas apamuwanchis nispa kay llank'ador emprendedor kanaykichis tiyan mayk'aqkama hina kawsankichis manaña ñawriytapis ni yachay wasimanpis rinaykichischu tiyan tukuy ima emprendimientos tiyan ay ari manisaqchu mana llank'aykunas tiyan imaynachus mana profesional chay llank'aykipi mana mask'ankichu mana chay llank'aynikipi huk llank'ador profesionalta ninkiman mana qanta munaykichu nuqalla sapay llank'asaq ari chay emprendimiento wakinkunas kicharinkuman kay hina wasi internetmanta nispa chay ordenadorespa ruwananku pi ruwan pichus rin yachay wasiman chay ruwan pichus programan pichus yachay wasiman chay ruwallantaq programallantaq qankuna t'ukurinaykichis tiyan noqanchis sumaq yachay wasiman rinanchis tiyan yachay wasimanta hatun yachay wasiman rinanchis tiyan piruqa saqasta sumaqta ñawirinanchis tiyan chayman hina ñawpaqman risun no hinallapuni kasunchis amata qunqanachu tiyan sapisninchista maymantachus kasqanchis kunan chayllani riman kunan uyarinallapuni
Es todo lo que les he dicho en resumen, y lo ha dicho tan claro también la última parte y ya, ¿no? Es muy importante eso. También es importante decirles que no tenemos que odiar otras culturas. Respetemos cómo son sus culturas, aprendamos las cosas buenas de sus culturas, no digo que no, porque eso nos hace crecer. No estoy diciendo que es malo tener de otras culturas, pero lo que estoy diciendo es que es malo adquirir y al mismo tiempo nosotros perderlo, nuestra cultura. Eso sí es malo. Si nosotros adquirimos otra cultura, otros aprendizajes, lo que sea, pero sin perder lo nuestro. Eso es muy importante. Sí, perdamos todas las cosas malas y negativas que tenemos en nuestras culturas, sí, eso sí, pero las cosas buenas que nos hacen crecer como seres humanos, como personas, no, eso conservemos. Y también respetemos a las demás culturas, no nos creamos superiores ni tampoco inferiores, simplemente respeto hacia los demás. Eso es muy importante. Respetemos, así nos van a respetar. Tampoco tenemos que tener odio de todo lo que nos ha pasado hace años, de todo lo que han vivido nuestros ancestros, porque ese odio no, ellos no saben que les odiamos, o así si es que ustedes sienten ese odio. El odio lo que les va a causar es daño hacia ustedes, a ustedes mismos, a nadie más. Entonces no necesitamos tener esos sentimientos negativos dentro de nosotros. Porque si nosotros queremos estar en paz, tenemos que empezar a estar en paz desde adentro, respetando, tratándonos como seres humanos, como iguales. Si nuestra historia tenemos que cambiarlo, cambiaremos con ¿cómo puedo decir? Sin ninguna maldad, sin ningún odio, sin pensar con ira, sin actuar con ira, porque eso es lo que nos hace actuar mal, nos hace tener actos negativos. Primero hay que pensar 1000 veces en las consecuencias de nuestros actos y recién hacerlo. No actuar y después recién pensar. Eso no. Eso es lo que les puedo decir. Yo, por ejemplo, disfruto de muchas culturas, aprendo sus cosas de otras culturas, pero sin perder lo que es mi cultura. Es por eso que yo quiero conocer a toda Sudamérica, aprender sus cosas nuevas, aprender si es lo mismo, si tenemos lo mismo o no. Eso es lo que me hace que quiera unir en este canal a toda Sudamérica y otros países si quieren unirse, porque somos hermanos. ¿Por qué les digo hermanos de Chile, hermanos de Argentina o hermanos? Porque somos hermanos, porque estamos en un mismo planeta. Somos hermanos de tierra, ¿no? De la Pachamama. Eso nos une. Por eso les digo hermanos. No es ni por religión ni por nada. Quizás ustedes están pensando eso. No, yo respeto las religiones que de cada uno, sus culturas de cada uno es como es y si está existiendo por algo es, yo no tengo por qué discriminar a nadie ni nada. Eso es lo que puedo decir con respecto a esta canción, que es muy bonita, muy profunda y espero que les haya gustado, pero a mí me hace pensar muchas cosas. No gané ni las tamasis. Cancuna oyarinkichis kaitakita, chantapis nini. Amata nishanichu ama hap'ikuychischu waq culturasmanta amata yachaqaychischu mana nishani qankuna yachaqankichisman waq culturasmanta amata culturaykita chinkachiychu chaytani chantapis nillanitaq amata qan chiqnikuychu waq culturasta mana chay culturas respetanayki tiyan imaynatachus qan munanki respetuta kikinta respetanayki tiyan chayman saqay imapis kachun paykuna t'ukuspa ñawpaqman riranku nuqanchis t'ukuspa ñawpaqman chantapis nillanita imaynatachus unay nishumun unay kawsakurqanku abuelosninchis imaynatachus wañurqanku tukuy ima yachanchis pichus españoles tukuy ima chayta ruraq mana nuqa chiqnikunichu españolesta imarayku mana nimamanta sirvinchu chiqnikuna sunqunchis p'akichinchis sunqunchis llakichinchis kay ukhunchis onqon chay chiqnikuyan imarayku paykuna mayachankuchu chiqnikusunchis manachu mayachankuchu chayraykus mana kusachu chiqnikuy nuqanchis respetullata tiyananchis tiyan chayman yachaspa ñawirispa sumaq yachaywan atipananchis tiyan
respetuwan. Noqancha tipinanchis tiyan chaywan, mana kunan maqanakusunchu, mana ari historia ninmi yachayqa kay hanaq pachaman yachay kasan kay pachapi, chayta yachanchis. Chayman hina noqanchis manaña ñawpaq hinachu kananchis tiyan, sumaqtaña rinanchis tiyan, kay umanchis sumaqta t'ukurinan tiyan tukuy kawsay sumaq kawsay kananpaq niyman. Chayraykus noqa nini kay tukuy hermano wawqiykuna Chilemanta, wawqiykuna Perumanta, wawqiykuna Argentinaman, kikin wawqiykunas kay tukuy suyu Sudamericanamanta kanku imarayku kay pachapi kasanchis, mamanchis Pachamama, chayraykus nini wawqiykuna nispa, mana religionraykuchu, mana. Noqa religión respetani sapa culturamanta, ima religionpis kachun, noqa respetani, noqa imarayku respetani, noqa respeto munani kikin respetanay tiyan, chayllani rima. Kunan saqasaq kay link kay canal illapuqta qankuna rinaykichispa, qallqaykamunaykichispa, suscribikamunaykichispa, dar like, chaskita hina apachinaykichis, tukuy redes sociales niykichin, chayman hina ima takiytachu qankuna uyarikuymunankichis, qhawarikuymunankichis, apamuychis, mañamuychis noqa apamunaypaq qhawarikunanchispa, chayllani riman, allinpachik. Kunan gente, como siempre, he dicho que vayan al canal de Illapu, que voy a dejar el link porque estamos bien en el canal de Illapu, para que ustedes vayan a suscribirse, a dar like, comentar, compartir con todas sus redes sociales, así vamos a seguir apoyando a estos artistas de Illapu y también a todos los que estamos viendo en este canal. Espero que lo hagan de corazón. Y no se olviden pedir sus canciones preferidas de sus artistas preferidos. Bueno, hasta aquí, hasta otro video, gente.